Bien, hermanos, quiero que me acompañen para Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Yo espero que lo encuentren fácil ahora, ¿verdad? Porque se leyó ahorita. Esdras 7. Hermanos, este libro de Esdras narra el regreso de los israelitas a su tierra después de haber sido llevados cautivos a Babilonia. También habla del esfuerzo por restaurar el templo y toda la vida espiritual de la nación de Israel. El libro de Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento y relata un periodo crucial en la historia del pueblo judío después del cautiverio babilónico. En el contexto del regreso del exilio y la restauración del templo, Esdras, este personaje, emerge como una figura clave en la renovación espiritual de Israel. Esdras fue un líder religioso apasionado por la palabra de Dios, por la enseñanza y la restauración, un avivamiento en el pueblo. Su influencia dejó una huella duradera en la historia de Israel y en la comprensión de la obediencia a Dios. Escuchaba uno de los estudios de J. Vernon McGee y él decía que Esdras, siendo un personaje que ocupó un lugar especial en la historia de Israel, es predicado muy poco. Y él decía que Esdras debía predicarse más, porque tiene muchas enseñanzas para nosotros los cristianos. Ciertamente Esdras fue contemporáneo de Nehemías, de hecho trabajaron juntos. Nehemías escribe de Esdras, tenían funciones diferentes, pero Dios usó a Esdras para un avivamiento en Israel. Sin embargo, la iglesia conoce muy poco acerca de Esdras. Yo he titulado este mensaje, Esdras, un ejemplo a imitar. Esdras, un ejemplo a imitar. En mi devocional, predicar de esos versículos, y el Señor me ha dado la oportunidad. ¿Por qué Esdras es un ejemplo a imitar? Bueno, lo primero, porque Esdras fue un hombre diestro en la palabra de Dios. ¿Qué dice Esdras 7:6? Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué dice ahí que era él con respecto a la ley de Jehová? Que era diligente en la ley de Jehová. Y la palabra diligente aquí es diestro, diestros. La tradición, no la Biblia, la tradición judía dice que Esdras había memorizado toda la ley y que Esdras era capaz de escribir la ley de memoria. Eso dice la tradición judía, no lo dice la Biblia, sino los judíos en su historia. Era alguien diestro, experto, alguien que conocía la ley de Jehová, era hábil en la ley de Jehová. Y posiblemente lo que Esdras conociera fuera el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Josué y algún que otro libro en ese momento. Posiblemente eso fuera lo que él conociera. Y note que él era diestro, era hábil en la palabra de Dios. Y el mismo versículo dice por qué. Dice porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano, el poder de Dios. Aquí la mano de Dios se refiere al poder de Dios. Estaba sobre Esdras. No era en base a su fuerza, su autoridad o la sabiduría humana, pero era un ejemplo a imitar porque era diestro en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros hoy debemos imitar el ejemplo de Esdras. Es lamentable que mucha gente tiene la Biblia y no la conoce. Ahora mismo, si yo hiciera el ejercicio de que alguien buscara el libro de Amós, el profeta, iban a pasar mucho rato buscando. Y no estoy hablando de nuevos creyentes. A los nuevos creyentes se les deja pasar. A gente que ya tiene cierto tiempo en la vida cristiana. Ahora tenemos la posibilidad de tener la Biblia en el celular, en la tableta, en la computadora, pero ciertamente, como yo les dije en otra ocasión, la real es esta.
Lo que nosotros tenemos en esos equipos electrónicos son aplicaciones que cuando usted las toca se abren, pero no son la palabra de Dios, no son la Biblia como tal. Y aún con esas aplicaciones que usted tiene la facilidad de encontrar rápidamente una porción, aún así hay hermanos que no conocen la palabra de Dios, el libro que tienen en las manos, el libro que traen a los cultos. Y a veces se lee entre el pueblo de Dios porque eso es lo que se estila, eso es lo que se acostumbra, que cuando hay una actividad se lee la Biblia y se tiene una oración. Recuerdo que antes nosotros hacíamos mucho esgrima bíblico. Teníamos que tener la Biblia cerrada hacia arriba y alguien decía, el director decía una porción y rápidamente el primero que la decía se paraba y leía. Y uno se hacía diestro. Al que era discipulado había algo que se le enseñaba siempre de primero. El orden de los libros de la Biblia de 5 en 5. Tristemente, hoy en día hay mucha gente que tiene la Biblia y no es diestro, no es hábil, no conoce ese libro. Y recuerdo siempre que el hermano César Cáceres Castillo en el seminario nos decía que hay que tenerle miedo al hombre de un solo libro. Al hombre que conoce bien la palabra de Dios hay que tenerle miedo. Esdras era diestro, hábil, diligente en la ley de Jehová y nosotros debemos aprender de ese ejemplo. Cada uno de nosotros debe tener una idea general de qué trata la Biblia, cuál es el tema central de las Sagradas Escrituras. Cada uno de nosotros debería conocer qué trata Timoteo, 1 y 2 Timoteo, Mateo, tener una idea general. Porque de qué es que se predica aquí durante 52 domingos, 104 predicaciones. Es de la Biblia, es de la Biblia. Esdras era diligente, era diestro en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová. Hermano, conozca la Biblia, conozca ese libro que usted tiene en la mano. Hoy hay gente que ni siquiera ya lo quiere traer. Ahora a veces cuando decimos, hermanos, abra su Biblia, algunos la prenden. O le dan 2 toquecitos a la pantalla y la hacen, usted ve que su Biblia. Y le digo, yo tengo 3 aplicaciones en mi tableta, en mi celular, la tengo en la computadora, pero yo en mi devocional yo leo la Biblia. Yo vengo aquí con este libro. Si salgo a visitar es con este libro, que la gente vea que es esto lo que yo tengo, que no es de mi cabeza que está saliendo lo que yo estoy diciendo, que es de aquí. La autoridad está en este libro. Conozca la Biblia. Ese es el primer ejemplo de Esdras. Porque Esdras es un buen ejemplo a imitar, porque era un hombre con un corazón preparado para la ley de Jehová, para la ley de Dios. No solo que era diestro, era diligente desde el punto de vista intelectual. Su corazón estaba preparado para la ley de Jehová. ¿Qué dice el versículo 10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La idea de que él había preparado su corazón es la idea de que él había afirmado su corazón con todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, que él tenía propósitos claros con la palabra de Dios. Él había preparado su corazón para inquirir, y esta expresión inquirir es averiguar, para indagar, para consultar la ley de Jehová, para informarse con la palabra de Dios. Yo sé que en la época de Esdras no existían las redes sociales, las noticias tardaban mucho tiempo en correr de un lugar a otros, pero la noticia que procuraba Esdras conocer era la ley de Jehová. La ley de Jehová. Dice para inquirir, para consultarla, para indagar, para averiguar en ella. Eso es lo que nosotros decimos en el Nuevo Testamento, escudriñar.
Pero también dice que él había preparado su corazón no solo para inquirir la ley de Jehová, sino también para ¿qué? Para cumplirla, para obedecerla, pero de manera voluntaria, poniendo en ello esfuerzo. La expresión que aquí dice para cumplirla era poniendo empeño en hacer lo que él leía en la ley, para adecuar su conducta a la ley de Jehová. No adecuar la ley de Jehová a él. Él podía decir, bueno, pero que yo estoy bajo el gobierno de Artajerjes, yo estoy bajo el gobierno extranjero, yo tengo que hacer lo que me diga el gobierno, o yo tengo que buscar los mejores intereses para mi familia y para mí. No. Él quería adecuar su conducta a la ley de Jehová. Pero ¿qué más? Había preparado su corazón no solo para inquirir, para indagar, para consultar la ley de Jehová, para cumplirla, para obedecerla, sino también, que sigue diciendo el versículo, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él quería instruir, entrenar a Israel en los estatutos y decretos de Dios. Poniéndolo en el lenguaje ya más del Nuevo Testamento, ¿qué era lo que procuraba Esdras con la ley de Jehová? Discipular a Israel, enseñar a Israel la palabra de Dios. Hermanos, ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos también ser de aquellos que procuran tener un corazón preparado para inquirir, para buscar, para indagar. Hermanos, las primeras noticias que nosotros debemos buscar en el día no es en matinal, no es en las noticias de cualquier canal, es la noticia que está aquí en la Biblia. Eso es lo primero que nosotros debemos buscar. Hermanos, y déjenme decirle, esa expresión inquirir, yo les dije que también significa averiguar. Nosotros debemos ser atrevidos y venir a averiguar qué es lo que Dios dice en la Biblia. Seamos averiguados de la Biblia, no de la vida privada de otros, de la Biblia, que Dios siempre la ha dado para que la conozcamos. Pero también nosotros debemos tener un corazón preparado en la ley de Jehová para obedecerla, para adecuarnos nosotros a ella. A mí me da mucha pena que cada vez que un grupo de cristianos va al Congreso a decir lo que la Biblia dice con respecto a la santidad de la vida, a hablar allí en contra del aborto y en contra de toda esta agenda de género, después a los pocos días sale de que un movimiento cristiano y salen una gente con cruzacalle y una serie de pancartas aprobando el aborto y aprobando las uniones LGBT y más, porque de que son 100 sexos. Pero cuando se mueran dentro de 20 años, que vaya alguien a buscar en los restos, va a decir, era hombre, porque su pelvis tiene tal tamaño. La distancia que hay en su pelvis es tal, era un hombre. Pero hoy en día hay cristianos que quieren adecuarse ellos a los tiempos y adecuar la Biblia a lo que dicen los tiempos. No, usted y yo somos los que tenemos que acomodarnos a lo que dice la Biblia. En eso Esdras era un ejemplo que nosotros debemos imitar, tener su corazón preparado. Y hermanos, eso de tener el corazón preparado, el corazón para la palabra de Dios no se prepara cuando llegamos aquí. Es antes de llegar aquí. Cuando nosotros vamos a tener nuestra lectura devocional, debemos preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios nos va a hablar en esa mañana. Hay algunos que ellos dicen que primero leen y después oran. Yo prefiero, para mí, no le digo que lo haga usted así, pero yo prefiero orar primero, presentarme yo primero delante de Dios y después leer la palabra de Dios. Yo prefiero hacerlo así, porque me siento como preparado para abrirla. Eso de que usted se levanta y todavía no ha abierto bien los ojos, cuando ya está, no ni ver bien la letra. No, yo oro primero, pero si usted tiene otro método, amén.
Pero hay que preparar el corazón. Hermanos, nosotros debemos venir aquí con el corazón preparado para inquirir, para obedecer y estar preparados para cuando sea necesario enseñar la palabra de Dios. ¿Usted sabe quiénes son los encargados de discipular a los nuevos creyentes? Otros creyentes. Otros creyentes. Siempre hay que estárselo dando a la misma gente porque otros no quieren. Hermanos, debemos todos nosotros estar dispuestos. Antes aquí los hermanos se peleaban por discipular a alguien. Con un librito que duraba meses, librito amarillo, y después el cristiano verdadero que decía el hermano Amos el miércoles, yo lo tengo en la casa. Muy buen libro. Hermanos, nosotros debemos preparar nuestro corazón antes de llegar al templo. Y aquí, a medida que vamos cantando, todo el ambiente aquí debe preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios. Venir con un corazón dispuesto. ¿Qué Dios me va a decir hoy? Claro, es lo que ya Él dijo hace tiempo. Pero que se te va a explicar hoy. Debes tener tu corazón preparado para la palabra de Dios, dispuesto. Y Esdras es un ejemplo en ese sentido. Para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios, sus estatutos y decretos. Porque Esdras también es un buen ejemplo a imitar. Porque Esdras era un hombre que tenía una comisión y él la cumplió. ¿Qué dice el versículo 25? Esto le dijo, fue una comisión que se le dio. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. ¿Cuál era la encomienda, la comisión que tenía Esdras? Nombrar líderes que conocieran la ley de Dios. Nombrar en el liderazgo personas que entendieran la ley de Jehová, que la conocieran, que tuvieran un conocimiento personal de primera mano, no por referencia de otros, no porque alguien les había hablado de la ley de Jehová, sino que ellos de primera mano la conocían. Esos eran los líderes que tenía que nombrar Esdras, gente que tuviera conocimiento de la palabra de Dios, de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos de Jehová. ¿Por qué? Porque Israel, a diferencia de las demás naciones, ¿quién era el centro de la vida de Israel? O debía serlo, Dios. Originalmente Israel era una teocracia, no una monarquía. Ellos quisieron después tener un rey, pero Dios creó a Israel para que fuera una teocracia, el gobierno de Dios. Por lo tanto, los líderes de esa nación, ¿qué debían conocer? La ley de su Dios. Y esa era una encomienda que tenía Esdras. Pero ¿cuál también? Que a esos líderes que no conocían la ley de Dios, Él se la explicara, Él se la enseñara, se la interpretara, Él le diera el significado. Dice, y al que no las conoce le enseñarás. La expresión aquí enseñar es explicar, interpretar, decir el significado. La comisión de Esdras era nombrar líderes en Israel que conocieran de primera mano la palabra de Dios y que si la ignoraban y ya estaban ministrando, Él los equipara con ellas hasta que le entendieran. Y nosotros debemos imitar a Esdras en eso. En la palabra de Dios hay alguien que el Señor dice que no se puede poner a ministrar con su palabra. ¿A quién? A los neófitos. En la iglesia hay que poner al que conoce la palabra de Dios. Los líderes en la iglesia deben ser hombres de oración y de la Biblia, de este libro. El que no conoce este libro no debe nunca ponerse a servir en la iglesia, porque lo va a hacer en base a ¿qué? A conocimiento humano. Escuchaba hoy temprano al pastor Pérez Millós que decía que una persona que no tiene llamado para el pastorado y para ser maestro en la iglesia nunca debe pararse aquí. Puede dar un testimonio,
puede dar una acción de gracias, pero nunca ponerse a enseñar. Y en funciones de liderazgo debe ser alguien que conoce la palabra de Dios, no por referencias. Hoy hay mucha gente en el ministerio que no conoce la palabra de Dios, en posiciones de liderazgo que no conoce la palabra de Dios. Y lo que viven hablando es de lo que ellos suponen, de lo que ellos se imaginan. Si fueran LGBT, fueran perfectos. Porque viven de cómo se perciben, de cómo ellos perciben las cosas. Y entonces le dicen, ¡escucha! Y viven en las redes sociales dando pena y vergüenza. Hay una señora ahí que ha ido hasta donde Alofoque, gracias a Dios yo no veo, pero salen en las noticias, pues entonces ahora hay de que unos siervos de Dios que son tendencia. Son tendencia, el problema es que son una mala tendencia. Una señora que anda por ahí en programas de radio, una sierva que lo único que hace es hablar de sexo. Eso es lo único que ella sabe, ella no conoce más nada, sexo. Y de eso es que ella habla. Ni sé cómo se llama ni me interesa. El que sirve en las cosas de Dios, sea en el pastorado, sea como maestro cristiano, sea el que toca. Los que tocan deben tener doctrina. Porque no hay cosa más peligrosa que un músico sin doctrina. Vive de las emociones, porque el músico, el artista en sentido general es muy emocional, muy emotivo. Y si no tiene doctrina, hace daño en la iglesia. Así que los músicos necesitan doctrina. Dice, pero yo lo que veo es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, pero usted está ahí como siervo de Dios, no como de la banda gorda ni nada de eso. Y los que cantan tienen que tener doctrina. Los que componen tienen que tener doctrina. Hoy se inventan unos himnos cristianos de una sola estrofa que se repite 20 veces. Se parece a vuelve el perro adolorido con su mirada tan tierna. Así mismo como el chavo se repite la misma estrofa 20 veces. Y salen de ahí edificados. Todo el que va a servir en algo en la iglesia tiene que ser gente que conozca la palabra de Dios, sea diestro en la palabra de Dios. Si no, no debe ponerse a ministrar hasta que no aprenda. ¿Qué se le encomendó aquí a Esdras? Que nombrara como líderes a los que conocían la palabra y a los que no la conocían, que se la enseñara, los entrenara en ella. Hoy hay mucha gente que tiene referencia. Ellos oyen y repiten cosas desde el púlpito porque la dijo MacArthur, o porque la dijo Martin Lloyd Jones, o porque la dijo C.S. Lewis. Pero ellos no vienen aquí a ver si es verdad que dice aquí. Hay que ser como los bereanos. Hay que venir. ¿Usted sabe por qué? Pero dice, no, el hermano Amado tiene 44 años en esta iglesia. El hermano Amado es un hermano que ha sido probado. Sí, yo sigo siendo pecador. Y yo sigo siendo tentado por el diablo. Y usted no sabe el día que yo me pare aquí y digo un disparate, una mentira que no está en la Biblia. Así que cuídese hasta de mí. Porque yo tengo que cuidarme de mí mismo. Yo tengo que cuidarme de mí mismo, de mi viejo hombre. Entonces usted debe tener la palabra de Dios. Y el que ministra debe conocer la palabra de Dios. Esdras tenía una comisión que cumplir y él la cumplió. Porque Esdras es un ejemplo a imitar por nosotros hoy, porque fue un hombre que no solo tomó la ley de Jehová para sí, tenía su corazón preparado para la ley de Jehová. No solo debía trabajar con los líderes de la nación, sino porque Esdras fue un hombre que presentó, que puso la ley de Jehová delante del pueblo. Vamos para Nehemías, porque yo le dije que Nehemías escribe. Y Nehemías está después de Esdras. Nehemías 8, versículos 2 y 3 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, que dice el versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Fue un hombre que abrió la ley de Jehová a todo el pueblo. Nehemías, el escritor de este libro donde estamos ahora, él desaparece de la escena. Note que Esdras, que escribió el libro de Esdras, no se menciona a sí mismo hasta el capítulo 7. Nehemías se menciona él mismo, su trabajo, hasta el capítulo 7 de Nehemías, y del 8 en adelante viene Esdras. Ahora el que entra en escena es Esdras. Esdras ahora trae la palabra de Dios a la congregación, a todo el pueblo, y sin importar su sexo. ¿Qué dice allí a quien le habló? Dice, en presencia de hombres y mujeres. Usted ve que Dios es inclusivo, es lo que está en contra de la homosexualidad y de lo LGBT. Dios es inclusivo, hombres y mujeres. Las mujeres también deben ser diestras en el manejo de la palabra de Dios. Todos debían conocer la ley de Jehová, no solo los hombres, porque, bueno, son los líderes del hogar, los líderes en la nación, en los religiosos, no. Las mujeres tenían que conocer la ley de Jehová para su propia vida y para la vida de la familia. Usted ve que Dios es inclusivo, en lo que está es en contra del pecado. Pero también la ley de Jehová era para todos los que podían escuchar ¿con qué? Con entendimiento. Para aquellos que podían entender, someterse a la autoridad de lo que escuchaban que se leía, que podían obedecer el mandato, los requerimientos de Dios, lo que escuchaban. Por eso dice de todos los que podían entender. Y se repite en el 2, en el 3 y en el 18. Se parecen esos 3 versículos. Él habló la palabra de Dios, la puso delante de todo el pueblo y de manera consistente. Aquí era todos los días, porque estaban haciendo fiesta solemne durante toda una semana, desde el amanecer hasta el mediodía. Eso, el maratón de lectura. Esdras tuvo su maratón de lectura bíblica. Así como teníamos nosotros los sábados, estamos en receso, eso vuelve, hermano. Esdras tuvo su maratón de lectura bíblica con consistencia, leyendo la palabra de Dios, y no estaban cómodos. Ellos no estaban sentados en sillas como nosotros, con aire acondicionado, con ventanales, no, con micrófono, no. De hecho, eran varios los que leían, que ayudaban a Esdras. Él tuvo que poner a varios que fueran entre la multitud a exponer, a leer la palabra de Dios. Ellos estaban en el suelo, o de pie, o sentados ahí en el suelo, o reclinados, puestos de lado, o en cuclillas. No estaban cómodos, no estaban cómodos. Y usted va a ver ahorita cómo estaba el pueblo, cómo estaba el pueblo. Aún así incómodos físicamente, él cumplió, él puso la ley de Jehová delante del pueblo. Hermanos, nosotros debemos imitar el ejemplo de Esdras. Nosotros debemos abrir la palabra de Dios al pueblo de Dios. Los que tienen más edad que yo, los que aún tienen mi edad y llegaron a ver eso, la religión tradicional hacía su culto de espalda. De espalda al público. Y la Biblia se leía y toda la misa se hacía en latín. En latín. Así era. ¿Entendía la mayoría de la gente que estaba sentada ahí? Un señor que antes de llegar ahí había ordeñado 4 vacas. ¿Qué sabía ese señor de latín? Y había tenido que sacar huevos de 6 gallinas. Dígame usted que sabía el Dominus Vobiscum, Requiem Eterna, Dona y Dona, lo perpetuo sea de Canin Paz. Amén. Yo me recuerdo todavía.
Hermanos, ¿quiere que le diga una cosa? Los cristianos evangélicos fueron los que trajeron la Biblia al pueblo. ¿Sabe que Lutero y su gente, yo no soy ni luterano ni calvinista y no me gusta que me encasillen con ninguno, yo soy evangélico. Ahora, en lo que estamos de acuerdo aquí, ok, perfecto, pero yo no soy de ninguno de ellos. Pero cuando se imprimió la Biblia, hubo que crear escuelas. La gente vive hablando de qué han aportado los evangélicos al mundo. Déjame decirle que las primeras universidades fueron evangélicas. Las escuelas, había que enseñar en Alemania, tuvieron que crear escuelas para alfabetizar a los cristianos para que leyeran la Biblia. Porque los que sabían leer en Europa eran los de posición acomodada y no todos. Eran mayormente filósofos y gente así. El común del pueblo no sabía leer. Quien abrió, quien le presentó la palabra de Dios al pueblo fueron los evangélicos. Y nosotros tenemos que seguir con ese ejemplo. Nosotros tenemos que seguir presentándole la palabra de Dios al pueblo y no cansarnos. Hay iglesias donde se sube alguien en el púlpito, lee una porción, arranca de ahí y jamás pasa por ahí. Jamás. Comienzan a hablar de experiencias que han tenido, comienzan a hablar de sus emociones, de que tuvieron una lucha con tal bruja, que una noche le salió una cosa y no vienen aquí. Y eso es una táctica del diablo, porque cuando el pueblo de Dios desconoce las escrituras es manejado por cualquiera. Al diablo no le conviene que el pueblo de Dios conozca la Biblia, porque sabe que cuando el pueblo de Dios conoce la Biblia, conoce a su Dios y conoce al diablo. Y conoce sus maquinaciones. Debemos imitar el ejemplo de Esdras. Y en el discipulado lo que hay que hablar es Biblia. A ti te toca discipular a un nuevo creyente, háblale Biblia. No te pongas a hacerle cuento. Ahora, después que se acabó la clase, si no tienen nada que hacer, se ponen a conversar. Pero el discipulado es Biblia. B-I-B-L-I-A. Biblia. Ese coro hay que cantarlo también. Se están perdiendo esos coros. Y la Biblia es cual martillo. Esdras es un ejemplo a imitar. Él tomó la palabra de Dios para sí, preparó su corazón para inquirir, para obedecer y para enseñar la palabra de Dios, para su propia vida, para la vida de los líderes y para la vida de la nación de Israel. Y eso nosotros debemos imitar, porque Esdras es un ejemplo a imitar, porque era un hombre con una lectura inteligente de la ley de Jehová. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen la lectura. Claramente, que se entendiera con lucidez. Hermanos, cuando se va a tratar de la palabra de Dios, debe ser gente que la detalle del sonido claro. ¿Qué le dijo el Señor en una ocasión en el Antiguo Testamento? Mira, si yo digo que viene guerra y tú das el sonido incierto con la trompeta y hay muerte, la culpa es tuya, porque diste el sonido que no es. La palabra de Dios hay que tocarla clara, que se entienda, explicarla, decir qué es lo que Dios dice. Leía claramente, con inteligencia, poniendo el sentido. Poniendo el sentido aquí es que eran cuidadosos, que leían la palabra de Dios con propósito, con dirección. No lo estaban haciendo por algo emocional. No era simplemente porque Esdras les decía. Dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
para comprender. La Biblia es para comprenderla, entender sus juicios, ser capaces de procesar por la dirección del Espíritu Santo lo que se lee y lo que se predica y lo que se explica. El Espíritu Santo debe usar al que lee, al que predica y al que oye, porque esto depende del Espíritu. Esto no es sabiduría de hombre, no, pero debe ser con claridad, no dando sonido incierto, no exponiendo dudas en el corazón de la gente con respecto a la palabra de Dios, sino certeza en el corazón bajo la dirección del Espíritu Santo. Poniendo el sentido para que entendiesen. ¿Qué nos decían antes cuando éramos muchachos? Que leer la Biblia volvía loco. Al contrario, da lucidez, da cordura. Loco es ese mundo que anda haciendo circuitos, que todavía a las 3 de la mañana estaban haciendo bulla con unos motores. Y hay que ver, porque motores de esos cuestan hasta $500,000 y los muchachitos que andan en eso, mire, la Biblia es la que da claridad de entendimiento, da luz en medio de estas tinieblas. Cuando el cristiano renuncia a la Biblia por presiones del mundo, está cometiendo el error más grande que puede cometer una persona. Es aquí que tenemos que mantenernos, pero hay que declararla con claridad. Se llama declarar. No es marear, es abrir, es decir, esto es lo que Dios dice aquí. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Y esto es lo que tú debes aprender. Tú no eres Moisés, tú no eres de la nación de Israel, pero la enseñanza que hay en este pasaje es esta. Y tú con esa enseñanza debes hacer esto y esto y esto. Esdras era un ejemplo a imitar, porque era un hombre que leía la ley y obtenía resultados. Era un hombre con resultados. ¿Qué dice Nehemías 9:3? Y eso dependía de que la mano de Dios estaba sobre él. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Nosotros leemos en Esdras 7:6 que la mano de Jehová estaba sobre él, el poder de Dios. ¿Por qué la lectura de la ley de Jehová produjo resultados? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Hermanos, nosotros cuando hablamos la palabra de Dios debemos depender del poder, la sabiduría, la dirección del Espíritu Santo para que haya resultados. ¿Cuáles resultados hubo aquí? Confesión, hermanos. Dice, y la 4ª parte confesaron sus pecados. Óigame, una 4ª parte del día leyendo y la otra confesando los pecados. ¿Qué significa confesar? Declarar, reconocer. ¿Qué fue lo que hizo la nación de Israel? Se supone que un cálculo que se ha hecho de los que regresaron con Nehemías y Esdras fueron unas 50,000 personas. Imagínense toda una multitud confesando sus pecados públicamente, reconociendo su pecaminosidad públicamente. No comenzaron a disculparse, a echarle al de al lado lo que se leía en la ley de Dios. No, tomaron lo que decía la ley de Dios para ellos y comenzaron a confesar los pecados. Pero ¿qué dice ahí que hacían? Que adoraron. La expresión adorar aquí es humillarse. Asumieron una postura de reverencia y humillación ante Dios. Se postraron ante Dios reconociendo su grandeza, su santidad y la pecaminosidad del hombre. Hermanos, cuando Esdras y los hombres que él comisionó comenzaron a leer la ley de Jehová, hermanos,
esa gente tenía muchísimo tiempo que no escuchaba la ley de Jehová. Esa gente que fue llevada al cautiverio dejaron de escuchar la ley de Jehová. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en algunas ocasiones fue que encontraron el libro de la ley en el templo. Estaba guardado en el templo y no lo habían vuelto a leer. Y cada vez que Esdras y su gente leían el libro de la ley, había humillación, confesión de pecados y adoración a Dios. Hermanos, nosotros debemos imitar a Esdras en eso. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, predicamos, estudiamos, declaramos la palabra de Dios en nuestro devocional, en el púlpito, en nuestra relación de discipulado unos para con otros, donde quiera que se menciona la palabra de Dios, deben producirse esas dos cosas: confesión de pecado y adoración a Dios. Si esas dos cosas no se producen, o no se ha declarado bien la palabra de Dios, o la persona no ha entendido. Porque cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, cuando esta gente escuchó lo que Dios le había dicho a Moisés, se dieron cuenta lo que Dios había hecho con esa nación y se dieron cuenta lo desobedientes que habían sido. No les quedó más que llorar. De hecho, en una ocasión tuvieron que decirle que dejaran de llorar. Lo que produjo en ellos fue humillación al darse cuenta de que habían estado alejados de Dios, desobedeciendo a Dios, y comenzaron a confesar y a adorar a Dios. Hermanos, eso es lo mismo que debe producir la palabra de Dios en cada uno de nosotros hoy. Y nosotros, los maestros de la palabra, los predicadores, los pastores, todo el que habla la palabra de Dios debe hacerlo con claridad, poniendo el sentido en lo que dice y en lo que oye. Y debe producir esas dos cosas: confesión de pecados y adoración. Y la primera palabra, la palabra que dice, y la cuarta parte, confesaron sus pecados, es compañera de la palabra adoraron a Jehová. Era que mientras adoraban a Dios, confesaban sus pecados. Es que estaban haciendo las dos cosas, y mientras confesaban, adoraban a Dios. Hermano, cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú estás sentado, estás sentada, cuando en tu devocional tú tienes contacto con la palabra de Dios, tú ves quién es Dios y quién eres tú. Debe producirse lo mismo. Pero si una gente se está durmiendo en el culto, hablando con el que le queda al lado, jugando con un celular, no pone el entendimiento. No va a entender lo que se predica. Hay que poner en el corazón, preparar el corazón. En mi casa, en mi tiempo devocional y aquí en el culto. Y usted verá que se produce humillación y adoración a Dios. No son una ni dos las veces que sentado yo aquí, escuchando la palabra de Dios, he tenido que pedirle perdón al Señor ahí. Más de una vez. En mi devocional a veces tengo que parar la lectura. Cuando yo veo a veces algunas porciones que me hablan de la majestad de Dios, yo tengo que parar la lectura. Yo no puedo seguir leyendo como que no he leído ese versículo. Pero cuando me hablan de mi pecaminosidad, también tengo que pararme y pedir perdón y después seguir leyendo la Biblia. Esdras fue un hombre que leyó la ley de Jehová con buenos resultados, y nosotros tenemos que aprender de Esdras. Hermanos, la vida de Esdras es un poderoso ejemplo de cómo la preparación personal, el corazón de cada uno, la devoción a la palabra de Dios y el compromiso de enseñar a otros puede transformar nuestras vidas, puede transformar la iglesia, producir un avivamiento en la iglesia, así como se produjo un avivamiento en Israel. Y eso se va a ver aún en nuestra comunidad. ¿Usted sabe por dónde comienza el avivamiento? Por mí, por cada uno. Pero hay que tener un corazón como el de Esdras.
Hermano, yo te invito a reflexionar sobre tu propio compromiso con la palabra de Dios. ¿Estás buscando, viviendo y enseñando la palabra de Dios como lo hizo Esdras? El ejemplo de Esdras debe inspirarnos a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir y compartir su verdad en nuestra vida diaria. Y quiero dejar con ustedes, porque sin aplicación la predicación se pierde. ¿Estás invirtiendo el tiempo necesario en estudiar y entender la palabra de Dios? La preparación para servir en cualquier área en el reino de Dios requiere un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios. Debes considerar establecer un plan de lectura bíblica y un estudio bíblico regular. Lectura y estudio bíblico no es lo mismo. Lectura es para recibir información, tener un conocimiento general, poder dominar más la palabra, pero estudio es profundizar en la palabra. Y despreocúpese que, como dijo alguien, la Biblia es tan profunda que un niño no se ahoga, pero el más sabio nunca le encuentra el fondo. Reflexiona sobre tu vida diaria. Hay áreas en las que conoces la voluntad de Dios, pero no la estás obedeciendo. El llamado es a alinear nuestras acciones, nuestras vidas con la palabra de Dios. Examina tu vida y busca áreas donde puedas aplicar fielmente los principios bíblicos. Piensa en cómo puedes compartir lo que has aprendido con los demás. Siempre hay oportunidades de compartir la palabra de Dios con otros. Tienes oportunidades para enseñar, para guiar, para aconsejar a otros en la fe, sea a través de estudios bíblicos, en conversaciones o en mentoría. Hermanos, nosotros debemos aprender a practicar eso que se llama mentoría, o apadrinar. Debemos ser mentores de otros hermanos, pero con la palabra, no con teorías del mundo, ni con lo que a mí me parece. Porque ahora existe lo que se llama exégesis, que es sacar de la Biblia lo que ella tiene. Hay lo que se llama eisegesis, que es yo poner en la Biblia lo que está en mí, yo ponerlo en la Biblia. Eso no es correcto, es sacar de la Biblia. Pero ahora vi otra palabra que creo que es como egocégesis, que es que ahora hacemos un grupo de estudio bíblico. Y entonces, ahí en ese grupo de estudio tengo al hermano Chávez, a Roán, tengo a José Manuel, a Blanca, a Raiza, y entonces estamos estudiando, supuestamente estudiando la Biblia, y entonces yo le pregunto a Roán, ¿qué tú crees que Dios te está diciendo ahí? ¿Cómo tú te sientes con lo que Dios te está diciendo ahí? Y entonces Roán dice lo que él cree que dice, el hermano Chávez dice lo que él cree, José Manuel por otro lado dice no, yo creo que no. Y ahí, bueno, realmente lo que ustedes han dicho no es que no sea verdad. Entonces el que dirige el estudio bíblico no dice por fin que es lo que dice la Biblia, sino que él deja a todos contentos y todos se van para su casa repitiendo disparate que no lo dice la Biblia. Esa es una forma de estudiar la Biblia ahora. Eso no es bíblico, hermanos. Hay que declararla, hay que decir claro que esto es lo que dice la Biblia. No, no es así. Eso es lo que nos han enseñado, pero la Biblia dice tal cosa. Así que, hermanos, en esta iglesia lo que más hay son oportunidades para compartir la palabra con otros, para ayudarnos a crecer unos con otros. Y, hermanos, vamos todos a aprender del ejemplo de Esdras. Dios les bendiga.